Hermano, que el Señor continúe bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Gracias por estar presente en este estudio de la palabra del Señor. Amén. Y antes de hacer cualquier cosa, pongámonos en pie. Vamos a orar, vamos a presentar este estudio de la palabra del Señor delante de Él. Que nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, no somos competentes, sino que su Espíritu Santo del Señor viene nuestra competencia para poder hacer algo en la obra del Señor. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de poder estar en tu casa en estos momentos, Señor. Ya que tú nos has dado este día, Señor, donde pudimos hacer todos nuestros quehaceres, pudimos también estar delante de tu presencia, Señor, de mañana buscando tu rostro en los matutinos, Señor. Padre, gracias por tu compañía, gracias por el desayuno espiritual con nuestra pastora Rina. Gracias, oh Señor, porque en el trayecto del camino, Señor, tú nos guardaste. Y estamos en tu casa, Señor. Gracias por la salud que tú nos das, Señor. Que podemos estar en tu casa para aprender de tu palabra, la cual pedimos, oh Señor. Pedimos por este estudio que tú abras el entendimiento de tu pueblo, que tú hables a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos dé una mayor comprensión acerca de los dones. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto para que ellos no ignoren acerca de los dones del Espíritu, Señor. Y en este mundo de confusión, oh Dios, queremos estar claros de lo que tú has provisto para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener claridad, entendimiento, Señor, comprensión acerca de los dones que tú has dejado para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu produce, oh Dios? ¿Cómo utiliza a cada persona? ¿Cómo se manifiesta, oh Señor, en la iglesia para edificarla? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, Dios Todopoderoso, y sabemos que tú estás ahí. Y queremos, Señor, que tú en nuestros corazones siembres tu palabra el día de hoy. Para gloria y honra tuya, Señor, glorifícate, oh Dios, háblanos, oh Señor, Dios Todopoderoso, y tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que se desvanezca toda duda, Señor, toda ignorancia acerca de los dones espirituales. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como todos ustedes saben, hace algunos miércoles empezamos el estudio acerca de los dones del Espíritu. Hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo y ahora estamos hablando acerca de cada uno de los dones que da el Espíritu. Y siempre decimos que estos dones no son naturales. Hay personas que naturalmente usted lo va a ver con ciertas características que nosotros vemos en estos dones, pero lo que estamos hablando es una porción mayor, es una, por así decirlo, habilidad mayor, que va más allá de un simple don natural, es algo espiritual dado por Dios que viene directamente del Espíritu Santo de Dios. No es una habilidad natural. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, vimos que hay personas que naturalmente son sabias. Personas que pueden aplicar el conocimiento. Pero lo que da el Espíritu Santo es una porción mucho mayor
donde personas pueden aplicar de forma correcta, aunque ellos no hayan estudiado con anterioridad, no hayan observado esto, pero se lo da el Espíritu y ellos pueden aplicarlo de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque es dado por el Espíritu de Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El día de hoy vamos a hablar del don que acompaña a la palabra de sabiduría, el cual es el don de ciencia. Amén. Amén. Ahora, antes de venir para acá, yo le hice la pregunta a mi esposa: ¿quién ha escuchado de este don? ¿Qué han escuchado de él? ¿Qué saben de este don? Ajá. El don de ciencia. Bueno, pues esta noche nos vamos a divertir. Gloria a Dios. Nuestra lectura base se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo le habla a los hermanos en Primera a los Corintios, capítulo 12, diciendo lo siguiente, empezando en su primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabed que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Me siguen? Amén. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Ahora, la palabra de ciencia o el don de ciencia. El diccionario define la palabra ciencia como el conocimiento profundo y especial que una persona tiene o adquiere a través del estudio, de la observación. A eso se le llama ciencia, de la experiencia. Sin embargo, estamos hablando del don de ciencia. Cuando buscamos este significado, significa un conocimiento profundo y especial relacionado con la comprensión de la verdad divina y los misterios de Dios. Es decir, que aquel que tiene el don de ciencia tiene un conocimiento profundo y especial relacionado con que esta persona comprende la verdad de Dios.
¿Me explico? Y por verdad de Dios me estoy refiriendo a su palabra. ¿Me siguen? La Biblia. No solamente la revelación, o sea, que Dios le revela a esta persona, porque normalmente todo el que habla de palabra de ciencia se está refiriendo a revelación. Y el abanico del don de ciencia es mucho más amplio que solamente revelación. ¿Me explico? Entonces, muchas veces creemos que es que Dios me está dando palabra, Dios me está revelando. Y no nos damos cuenta de que esto también abarca el que yo tenga un conocimiento más profundo, un conocimiento especial, más claro de la palabra revelada de Dios. Aquí hay muchos misterios. Aquí hay muchas cosas que usted necesita saber que no son muy claras. Sin embargo, aquella persona que tiene el don de ciencia tiene un conocimiento más profundo de esta palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ayuda. El Espíritu Santo le da ese conocimiento especial, ese conocimiento profundo. Amén. Amén. Entonces, él puede entender la verdad divina y los misterios de Dios. Porque es un conocimiento que le viene dado por el Espíritu Santo. Y por si no nos dimos cuenta, la inspiración para este libro vino directamente del Espíritu Santo. Amén. Pero no solamente se queda ahí, y por ahí vamos a empezar, sino que el don de ciencia también abarca, otra definición del mismo es, la habilidad y la maestría, el conjunto de conocimiento en cualquier cosa. ¿Me explico? Saber o erudición. O sea que en cualquier cosa usted puede tener o se aplica el don de sabiduría. Y vamos a probarlo por la Biblia. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 11. Y voy a pedir que otra persona por favor busque a Éxodo, capítulo 35. Versículo 30 al 35. Libro de Éxodo, capítulo 31, primeramente. Versículo 1 al 11. Y luego 35, del 30 al 35. Si por favor pudieran leer rapidito. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre al Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, más inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él Aholiab, hijo de Samac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios
del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Primeramente vea cómo empieza. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Qué le parece? ¿Usted sabe cuántas cosas sabía este hombre que el Espíritu Santo le daba? Este hombre, Bezaleel y Aholiab, no era que habían estudiado esto. Esto le vino por inspiración del Espíritu Santo. Tenían que trabajar carpintería, tenían que trabajar en piedra, tenían que trabajar joyería, porque el pectoral que iban a hacer de sumo sacerdote es una pieza de joyería. Tenían que trabajar bordado, sí, eso que hacen las mujeres, bordar, eso. Tenían que trabajar sastrería, porque tenían que hacer ropa, diseñar la ropa sacerdotal. Eso eran modistos ellos, tenían que trabajarlo. Construcción, arquitectura, diseñar absolutamente todo lo que tenía que llevar el templo. Bueno, no el templo, el tabernáculo. Desde la ropa hasta el incienso, que eso era, tenía que saber de perfume. ¿Por qué? Porque el incienso se hacía bajo la labor de un perfumista. O sea, como un perfumista haría un perfume, el aceite de la unción se hacía igual que eso. Y también el incienso aromático que se iba a presentar en el templo. De todo eso tenían ellos que saber. Y cuando usted lo mira, caramba, son demasiadas cosas. Hay que ser sincero. Y todo eso le vino por inspiración del Espíritu Santo. No fue que ellos lo estudiaron. No era que ellos tenían la habilidad. Fue que el Espíritu Santo se lo dio. Él tenía el conocimiento de todas estas cosas. ¿Habían perfumistas? Sí, pero el conocimiento que él tenía acerca de cómo hacer perfume, ellos que tenían esa profesión no lo sabían. Él tenía un conocimiento más profundo que ellos. ¿Me hago entender? Amén. Igual que había muchas mujeres que cosían en Israel. ¿Y por qué Dios no la puso a ella que hicieran esa ropa? Pero no, lo tenía que hacer él. Bezaleel y Aholiab le enseñaban a las demás personas: mira, yo necesito este tipo de tela, tiene que ser así, así. Ellos diseñaban todo. Habían cosas que Moisés le explicaba, y como tenían el don de ciencia, tenían este conocimiento, ellos entendían inmediatamente qué era lo que él quería. Y junto con el don de sabiduría, ese conocimiento lo aplicaban y hacían todo lo que Moisés le había dicho, aunque Moisés no le diera muchas especificaciones. Ellos lo entendían perfectamente. Me recuerda la historia, allá en República Dominicana, tenemos una iglesia, la iglesia de Sánchez, el altar.
cuando lo iban a cambiar el altar, la forma del altar, yo escucho a un hermano, el hermano Carlos Fuchú, él estaba dando testimonio que era loco, un hermano que trabaja en el ministerio. Y le dice al hermano, mire mi hermano, nosotros queremos en el altar tal y tal y tal cosa. Y el hermano agarró un lápiz y un papel, ahí mismo frente a él, hizo así, y le diseñó lo que él le dijo. Y le dijo, mire, así usted lo quiere, así mismo. Y de eso que Dios está hablando, de que estas personas iban a diseñar. Mire que no estamos hablando de revelación, de palabra, de revelación de misterio, ni nada por el estilo. Estamos hablando de que el Señor le ha dado conocimiento a estas personas para trabajar en áreas que no tienen nada que ver, por así decirlo, no tienen nada que ver con que el Señor te mandó a decir, con que yo sé de tu situación, yo sé de tu palabra, nada que ver con eso. Pero son misterios, ¿verdad? Y tienen que ver con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el tabernáculo era sombra de lo que había de venir. Era simbología de lo que había de venir. Todo esto tenía un significado. En todo esto había un misterio. Y Dios le dijo a Moisés, mira que cuídate que tú todo lo hagas como yo te lo he enseñado. Ahora, Dios se lo enseñó fue a Moisés. Dios no se lo enseñó a Bezalel y a Oholiab. Moisés es quien habla con ellos. Y cuando Moisés le dice lo que Dios quiere, ellos entendieron inmediatamente porque ya Dios le había dado ciencia. Dios le había dado ciencia. Y esa cabeza comenzó a girar y a empezar a hacer diseño, a empezar a hacer cosas y a empezar a diseñar cosas que ellos anteriormente no tenían, pero que ahora como el Espíritu Santo llegó a su vida, saben qué es lo que Dios quiere. Y de eso se trata el don de ciencia. Los hermanos como que están un poco confundidos. Vamos al libro al capítulo 35. Moisés entonces le está hablando al pueblo. Y vuelve a reiterar lo que Dios dijo en el capítulo 31. 35, 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Ajá. mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, en la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Imagínense usted. Estamos hablando de un conocimiento que el Señor le ha dado a estas personas especial para que hagan su obra. Y usted me podría decir, ya eso no se hace. ¿Por qué? Me diría usted, porque eso fue dado para ellos hacer el tabernáculo, ¿verdad? Y como ya no hay que hacer un tabernáculo, ya no hay que hacer un templo, no dijo el apóstol que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. No se supone que como cristianos nosotros tenemos que tener una excelencia en todo lo que nosotros hacemos, porque con todo lo que nosotros hacemos
es una forma de alabar y adorar a Dios. Si nos vamos a José, ¿verdad? Que hablamos de él el miércoles que estuvimos reunidos, cuando hablamos de la palabra de sabiduría. José lo que iba era a ocupar un lugar en un gobierno donde no había absolutamente nada que ver con el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tenía un propósito y por eso Dios lo llevó allí. Y Dios lo unge y le da la palabra de sabiduría porque tiene un propósito que cumplir y él necesita ese don. ¿Qué le hace creer usted que eso es por un chance o por su propia capacidad que usted está en el lugar que usted está? Déjeme decirle que no hay nada por casualidad, sino que todo cumple a un propósito de Dios. Porque si no fuera el propósito de Dios que usted estuviera en este lugar o donde usted está trabajando, ya Dios lo hubiera cambiado. Pero Dios que lo tiene ahí es porque tiene un propósito para que usted cumpla ahí. Y los dones son dados poder para el servicio a Dios. Y uno simplemente cree que uno sirve a Dios simplemente aquí. La mayoría de personas cree que es aquí en la casa de Dios donde se sirve a Dios. Fuera de aquí, ya eso no es servicio a Dios, eso tiene que ver con mi vida, pero no con servicio a Dios. Y estamos equivocados. Todo lugar donde nosotros estemos, en todo momento le estamos sirviendo a Dios. Estamos cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque Felipe tenía una familia. 5 hijas tenía Felipe. Y dice que el Espíritu Santo saca a Felipe del medio de la tierra y lo manda al desierto. Lo saca del medio de los hermanos, lo manda al desierto, donde iba pasando un eunuco. ¿Qué tiene que ver Felipe con ese eunuco? Pero era una persona que necesitaba escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no hay en su trabajo o fuera de aquí que necesitan escuchar la palabra de Dios? Que necesitan ver el poder de Dios. Usted también mencionó un verso bíblico que dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, que lo hagamos para el Señor. Entonces, leer esto nos enfoca a que en realidad todo lo que hacemos fuera y dentro del templo es para Dios, porque nuestra vida es una total rendición a Dios, es un estilo de vida rendida a Dios. Entonces yo sigo a Dios en mi familia, cuando le cocino a mi familia, porque yo estoy haciendo eso como si fuera para Dios. Amén. Cuando tú tratas a los tuyos, a tu familia, cuando a los de tu trabajo, a tus compañeros, porque es verdad lo que usted dice, que algunas veces nos enfocamos mal, y lo digo porque yo he escuchado muchas personas que no son cristianos, y por ejemplo ellos dicen, mi mamá se oye muy bonita en la iglesia cantando, y yo la oigo predicando y todo, pero en la casa es otro cuento. O sea, todo lo que hagamos es para Dios, que en mi casa testifiquen de mí, que mi familia testifique de mí, que mis compañeros de la escuela, del trabajo, ellos también puedan ver algo diferente en mí, de que yo en todo lugar que yo esté, y eso lo da el Señor es que nos ayuda, porque no es que nosotros lo sabemos, y uno no siempre actúa bien, pero el Señor te va guiando, porque debemos no vamos a ser ignorantes de que dice la palabra de Dios que las pruebas y las tentaciones llegan y las tribulaciones y todo eso, nosotros estamos arropados de todas esas cosas, pero aún en medio de todo eso, si nos enfocamos en hacer las cosas como para Dios, yo se lo digo porque hay cosas que yo no las quiero hacer, de repente no tengo el ánimo, no tengo la fuerza, y yo misma me digo, pero el Señor quiere que yo lo haga, es como para el Señor, y no tiene nada que ver con cantar, con orar o con estar... No tiene nada que ver con eso. Y otra cosa es que, mire, en ningún tiempo como ahora, hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay personas que necesitan escuchar la verdadera palabra de Dios.
Por ahí afuera hay muchos cristianos que ni siquiera saben en lo que creen, que no pueden defender su fe, que no tienen ese conocimiento de la doctrina bíblica del Señor. Saben por arriba, por arribita. Yo sé que hay que tener fe para hacer salvo y eso, pero ya. Y el don de fe. Bueno, de eso yo no sé mucho. ¿Y para dónde vamos? ¿Y cuál es tu esperanza? Siempre yo hablo con los testigos de Jehová. Yo le digo a ellos, mira, ustedes tienen muy... Lo que ustedes están esperando eso es mucho menor que lo que yo estoy esperando. Es muy inferior, ustedes están muy cortos. Porque lo de ustedes, ese milenio, eso tiene un principio y tiene un final. Pero lo que yo estoy esperando es algo eterno. Pero por más que usted se lo explique, no entiende. No entiende. Y hay personas allá afuera que necesitan escuchar la verdadera palabra de Dios. Ahí es donde entra el domicilio. Una persona que pueda explicarle a otro. Sin ser maestro, no hay que ser maestro para tener el domicilio. El maestro es otra cosa. Como tiene ese conocimiento profundo de la palabra de Dios, ese conocimiento que le da el Espíritu Santo de las verdades de Dios, de los misterios de Dios, se lo puede decir a otro, se lo puede explicar a otro, se lo puede diseñar, trazarle la palabra de Dios, trazarle el plan de salvación de principio hasta fin. ¿Me explico? Y eso es muy necesario hoy en día, donde hay tanta confusión con tantos falsos evangelios y tantas creencias falsas que no se sustentan en la palabra de Dios. Entonces, si creemos que este don solamente abarca eso, la revelación de los misterios, de la palabra de Dios, pero mire cómo estamos leyendo, de que Dios le dio a Bezaleel y a Oliab, le dio ciencia, le dio conocimiento profundo en áreas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sí como el trabajo del Señor, pero que son áreas que salen de la administración de la palabra de Dios, que son trabajos que Él tiene que hacer, que Dios puede usarme en mi empleo, en lo que yo estoy haciendo, para que las personas entiendan que el Señor también allí me puede usar. A través de lo que estoy haciendo, el Señor me puede dar el entendimiento, el conocimiento, para yo entender ciertas cosas. Cómo una persona le explica un trabajo y se lo puede explicar 10, 15, 20 veces y no entiende. Y hay un hijo de Dios que yo le da la sabiduría, que nada más dice, mira, necesitamos tal trabajo. Y eso así lo mira una vez y dice, ya está bien. O como el hermano, el testimonio que dieron un día de esto en el desayuno espiritual, del hermano que lo ascienden y él le dice a su jefe, en el puesto que usted me está poniendo, yo no tengo el mínimo conocimiento porque yo no he estudiado nada de eso, yo tengo que utilizar mucho la computadora y esas cosas y yo no sé usar eso. Él le dice, yo soy un poco arcaico. Pero el jefe le dice, sí, ellos te van a dar un entrenamiento y tú lo vas a... Y él, bueno, fue, porque en realidad le interesaba la posición, pero él fue ahora primeramente. Cuando le explica a quien está ahí para que lo entrene y eso, se la puso difícil. Usted sabe que hay gente que no le gusta transmitir lo que ellos saben porque piensan como que le van a quitar el empleo. Entonces él se la pone difícil y le dice, bueno, pues si tú no tienes conocimiento, yo no sé, porque tú no vas. Y él dice que le oró a Dios y que él le dijo, Señor, tú sabes que yo necesito mi empleo. Sin que nadie le dé tú clase. Sabes que tú tienes que enseñarme, enséñame. Yo no sé nada de eso, pero tú me enseñas. ¿Y qué pasó? Que cuando él fue... Que lo decía mejor de lo que estaba ahí. Cuando él fue, que bueno, lo que tú vas a hacer es esto, aquello, lo otro. Él dice que lo hizo, que él aprendió todo bien, que para él era eso era pan comido y lo hacía mejor que el otro. Y el otro estaba sorprendido. ¿Quién te enseñó? ¿A dónde tú aprendiste eso? Entonces, el Señor enseña lo que no sabemos. Amén. Así es. Ya usted puede saber. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Mi hermano, abramos nuestro entendimiento, que muchas veces limitamos a Dios.
Daniel capítulo 1, versículo 17. Muchas veces limitamos a Dios o limitamos lo de Dios. ¿1:17? A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia, que es otro nombre para ciencia. ¿Verdad? ¿Qué significa ciencia? Conocimiento e inteligencia en todas las letras. Quiero que noten la palabra todas. Todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto dado por el Espíritu Santo, este conocimiento. No fueron los estudios, no fue que le enseñaron, que le dieron ese curso en Babilonia, cambiándole los nombres, enseñándole las letras, el idioma de los caldeos y la costumbre de los caldeos. No. El abanico se abre, no solamente de los caldeos. Dios le dio conocimiento de los sirios, de los asirios, de los de griegos, de los de Mesopotamia. Daniel sabía de todo. Sus amigos sabían de todo. Los medos, los persas. Él sabía toda letra. Había así por haber. Todo dice la Biblia. Y yo no lo voy a limitar. Él dice que toda. Es decir, que si yo hubiera aparecido ahí y le hablo español a Daniel, o le tengo una carta en español, Daniel le va a leer. Y va a conocer esas letras. ¿Por qué? Porque él Dios le ha dado conocimiento e inteligencia en toda letra. Toda letra, sin estudiar. En toda ciencia. Y póngase a pensar cuánta ciencia hay. Tenemos zoología, tenemos botánica, tenemos biología. Y de todo eso, Daniel tenía conocimiento. De todo eso Daniel tenía conocimiento. Porque esto viene directamente dado por el Espíritu. ¿Y qué no sabe el Espíritu? ¿Qué me puede decir algo? Porque él lo sabe todo y lo hizo todo. Él estuvo cuando todo se estaba haciendo. Era por medio de su poder que se estaba haciendo. Y él estuvo ahí presente. Sabe la composición de absolutamente todo. No que lo está aprendiendo, no, que lo sabe absolutamente todo. Entonces le da ese conocimiento a Daniel y a sus amigos. Y fue un conocimiento tan grande, capítulo 2, versículos 19 a 23. ¿Qué nos dice? Sí. Daniel 2, 19, 23 y 27 al 30. Amén. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sí, hasta el 23. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Oiga eso. A ti, oh Dios,
de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Amén. Mire lo que dice Daniel. Leímos en el capítulo 1 que Daniel tuvo entendimiento, o sea, tuvo un conocimiento, un entendimiento profundo en toda visión y sueño. Él entendía de cuando una persona le soñaba qué significa eso. Yo tuve una visión, yo tuve un sueño. Él sabía el significado de todas esas cosas porque venía por el Espíritu. ¿Me sigue? Entonces dice él, entonces el asunto le fue revelado en una visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Cuál asunto? El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y él no se recordaba muy bien de qué era lo que él había soñado. Él simplemente sabía que era importante. Y es fuerte ahí porque si tú vienes y me cuentas tu sueño, Que esa es la parte grande. Él llama a todos sus sabios, porque ustedes son sabios, son gente inteligente, son gente entendida. Los llama y dice, yo he tenido un sueño y yo quiero que ustedes me digan qué yo soñé y después que me den la interpretación del sueño. Y le dicen, rey para siempre vive, cuéntenos el sueño y nosotros le daremos interpretación. Y él le dice, miren, el asunto yo lo olvidé. Así que yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo soñé. Mire, se la puso difícil. Se la puso difícil. Mi esposa siempre está soñando y no se acuerda de lo que está soñando. Se la puso difícil. Y yo le dice, rey, mire, nadie jamás ha pedido a ningún sabio, a ningún mago, a ningún, le ha pedido una cosa así. Y dice, miren, yo estoy viendo que están poniendo dilación, como ustedes ven que el asunto se me ha olvidado. Y ustedes están preparando una respuesta mentirosa que dan. Si ustedes no me dan el sueño y la interpretación, una sola sentencia es para ustedes, que a la muerte me ataca a todito. Ese es el asunto que estaba pasando, del cual Daniel habla. Cuando dan la orden, que ellos no pudieron hacer nada, dan la orden que van a buscar a todos los magos, a todos los sabios. Recuérdense que Daniel y sus amigos estaban dentro de los sabios. Y a ellos también lo buscaron para matar. Y Daniel dice, pero ve acá, Arioc, ¿qué es lo que está pasando? En buen dominicano, ¿tú sabes que él tenía como una vena de dominicano? ¿Cuál es la razón por la que esta orden se da de parte del rey con tanta prisa? Y él le dice lo que había. Y él le dice, pues dame tiempo. Bueno, veía hablar con el rey. El rey va y entra donde el rey y dice, Señor, si tú me das tiempo, nosotros te vamos a dar el sueño y su interpretación. Pero danos tiempo para eso. Y dice que el asunto se fue y le hizo saber a sus amigos lo que había. Se pusieron en ayuno y en oración. Y dice que el Espíritu le da, que Dios le da a ellos, a Daniel precisamente, le da qué fue lo que pasó. Antes de continuar, el hermano Lucio levantó la mano. Ya lo dijo usted, eso era lo que yo iba a decir. Entonces, este es el asunto de que se está hablando aquí. Y Daniel, cuando recibe la respuesta de Dios, él empieza a alabar a Dios y a decir, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Oiga bien, él muda los tiempos, o sea, cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo esto viene de Dios. La ciencia, la sabiduría dada por el Espíritu Santo. Y aunque dio a los hombres que no son cristianos
le da a ellos una porción, ¿verdad? Le da a ellos sabiduría, entendimiento. Hay personas que no son cristianas, son sabias y tienen ciencia. Pero lo que Dios da a sus hijos por medio al Espíritu Santo, por medio al bautismo del Espíritu Santo, por medio al don de ciencia, excede a lo que los demás tienen. ¿Me explico? ¿Cómo se explica que personas que no han estudiado absolutamente, nunca han trabajado madera, piedra, bordado, a coser y toda esa cosa, ahora de la noche a la mañana son llamados al ministerio y estas personas le pueden diseñar, le pueden hacer diseños, pueden inventar cosas que nadie ha visto? Y miren que venían de Egipto, y Egipto era una civilización avanzada en ese tiempo. Sin embargo, lo que ellos están haciendo difiere en gran manera con lo que hay en Egipto, por lo que se han visto. Y estamos hablando de hombres. Los hombres no cosen, los hombres no bordan, los hombres no diseñan ropa. En este tiempo sí lo estudian, pero en aquel entonces no. Eso era para mujeres. O sea, lo de construcción lo entendemos, ¿verdad? Eso de hombre. En todas las ciudades eso de hombre. Hay de tipo también, hay mujeres que construyen, hay arquitectas, hay ingenieras, hay maestras constructoras, hay albañiles que son mujeres. Pero eso es algo que siempre es asociado con los hombres, por lo robustos que son, para el hombre. Exactamente. Eso se entiende. Pero cuando usted me habla de bordado, usted me habla de perfume, usted me habla de cuántas cosas, es un abanico muy ancho para que esta persona pueda tener ese conocimiento sin haber estudiado todo esto. Eso viene solamente de Dios. Pero esto es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un hombre se va a su cama, se sienta y él está preocupado. Vamos a leerlo mejor. Vamos al versículo 27 al 30. Daniel le dice lo siguiente a Nabucodonosor. Amén. Respondió Daniel delante del rey y dijo: el secreto que el rey ha demandado no pueden los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los astrólogos mostrarlo al rey. Hay empero un Dios en el cielo que revela los secretos, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de ser en los tiempos venideros. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama eran estos. En cuanto a ti, oh rey, estando en tu cama, tus pensamientos discurrieron sobre lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los secretos te hace saber lo que ha de ser. Amén. Amén. Y el que revela los secretos, el que da la ciencia y la sabiduría, te hizo saber. O sea que Nabucodonosor, que había construido ese imperio, se sentía preocupado con que qué iba a pasar después de que él muriera. Y se sienta en su cama y él está pensando. Y Dios ve su pensamiento y dice: yo te voy a enseñar lo que va a pasar cuando usted vaya. Mire, estamos hablando de que Dios le dio sabiduría, le dio ciencia a estos jóvenes. ¿Y usted sabe a quién iban a servir? A un rey pagano, a un rey sanguinario, a un rey que es lo más cercano a un rey soberano que vamos a encontrar en toda la historia de la humanidad. Un rey que él dictaba la ley y él mismo la quebrantaba. Su palabra era ley. Si ahora mismo él estaba bien contento y te decía, dictaba una ley, bien. Si en momentos no le gustaba, la quitaba. Los medos y los persas no podían hacer eso. Una vez que ellos sellaban una ley, aunque no le gustaba, esa ley tenía que estar vigente. No podían abrogarla. Nabucodonosor no. Nabucodonosor hacía lo que él quería. También tenía una fe. Todo lo que quería él hacía. Entonces,
que Dios le da sabiduría a estos muchachos, le da ciencia para que le sirvan a este rey. O sea, que ni siquiera era el pueblo de Dios, era un rey pagano. Pero aquí hay un propósito de Dios. No sé si ustedes me siguen en esto. Es que es el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios no está limitado a estas 4 paredes. Fuera de aquí, Dios tiene un propósito. Y esos dones están vigentes para utilizarlos fuera de aquí, para que el propósito de Dios se cumpla. Aunque usted esté en su empleo, esté en la gobernación, esté en el gobierno, esté en la cama, donde usted esté, allí Dios puede activar ese don y usarlo para gloria y honra de Él. Algo que usted dijo y que quiero. Usted mencionó la palabra activar. Dios puede. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, Daniel le es revelado, le es dado el conocimiento de qué fue lo que pasó esa noche, que Nabucodonosor no se recuerda. Y Daniel le dice, mírame, él no solamente le dice el sueño, él le dice, mira mi rey, tú te fuiste para tu cama, tú estabas preocupado, tú estabas sentado en tu cama, pensando en qué había de pasar. Y entonces te soñaste con esta estatua. Su cabeza era de oro. Me imagino que ahí mismo le vino el... El hombre estaba recordándose. Porque él tenía como nociones, pero no sabía bien el asunto. Sí, era así. Pero de que Daniel le dice, tú estabas sentado en tu cama pensando en lo porvenir, ya el general estaba sí, yo estaba pensando en eso, sí. Antes de irme a dormir, sí. Y se durmió, Dios te enseñó. Y le dice, ¿qué fue lo que él soñó? Primera vez en toda la historia que a un rey se le revela. No qué significa su sueño, sino que tú soñaste. Y después que se le dice lo que él soñó, se le da a él la interpretación. Eso es el don de ciencia. Y la solución del problema también. Eso es el don de ciencia. Pero recuerden que el don de ciencia, aunque va acompañado del don de sabiduría, pero es diferente. ¿Me explico? El don de ciencia te da el conocimiento, pero la aplicación del mismo es del don de sabiduría. Yo tengo el conocimiento, yo puedo hacer diseño, puedo diseñar cosas en mi cabeza, puedo entender a profundidad, misterio, cosas que hay que hacer, yo puedo entenderlas, faenas, trabajos a realizar, yo lo puedo entender perfectamente, con facilidad, pero la aplicación de lo que yo entiendo, conozco, de ese saber, de esa habilidad, eso es parte del don de sabiduría, no del don de ciencia. El don de ciencia te da conocimiento, te da entendimiento, te da habilidad, pero cómo usarlo, qué hacer con eso, es del don de sabiduría. Amén. Puedo mencionar a algún, digamos, hay varias en la Biblia, ¿verdad? Como cuando la mujer, las dos mujeres que tenían hijos, que una mató a su hijo y le quitó su hijo. Eso es el don de sabiduría. Vivo. Entonces eso no va relacionado con eso es el don de sabiduría. ciencia. La otra, cuando el que va a ir a pelear y pide muchos soldados, mucha gente, y entonces Dios le dice, o sea, que el que le está asesorando le dice que muchos ha pedido. Estamos hablando de
se me escapa el nombre, que le dice, ¿cómo voy a saber lo que puedo llevar y lo que no voy a llevar? Entonces él le dice, llévalos a que beban agua. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Pero él lo asesora cuáles son los que va a llevar. Ahí hay un don de sabiduría. ¿No? Dios le había dicho, maestro, ahorita cuando yo le dije, y se le dijo también la solución, fue para reforzar que usted dijo, el único rey que se le dio la oportunidad de revelarse, o sea, de plasmarle el futuro. Y yo sé, tengo entendido, por lo que usted acaba de decir, que el don de sabiduría va separado del que estamos hablando el día de hoy. Son diferentes, van el uno con el otro. Solo mencioné ese... Dios siempre da el uno y el otro a la misma persona, pero también lo puede dar separado. Lo que pasa es que ambos abarcan, que se relacionan, abarcan diferentes cosas. En el caso de Gedeón, Dios le está dando instrucciones como le daría a cualquier persona. Dios le está dando instrucciones. Pero él no tiene la sabiduría de qué voy a hacer. Él simplemente está siguiendo instrucciones. Está siguiendo órdenes. Es muy diferente a que te dan mira, este es el problema que tenemos. Y él inmediatamente sabe. Por inspiración divina, él sabe. No es que Dios me dijo. Por ejemplo, Bezalel y Aholiab. Y ahora le voy a hablar de la tradición judía. De lo que no está escrito en la Biblia. Dios habla con Moisés. Y Dios le dice a Moisés y le enseña las cosas que tiene que hacer. Dice la traducción judía que Dios tuvo que explicarle 3 veces a Moisés acerca del altar, como él lo quería. Y Moisés no entendía. Sin embargo, cuando Moisés habla con Bezalel y le explica a él una sola vez lo que Dios quiere, recuerden que Dios hablaba con Moisés y Moisés tiene que hablar con el pueblo. Dios no habló con Bezalel y Aholiab. Fue Moisés que habló con ellos. Y cuando Moisés le dice, porque Moisés no le enseñó, Dios le enseñó en visión. Pero a ellos, Moisés simplemente le da la especificación. Mira, Dios quiere un altar, tiene que tener esta altura, tiene que tener esta medida, tiene que tener aquí. Y dice que a Bezalel inmediatamente lo entendió. Y lo diseñó. Y se lo presentó a Moisés. Y Moisés dijo, exactamente, así es. Pero Dios no habló con él. Dios habló con Moisés. Pero lo que Dios había puesto en Bezalel le dio a él el conocimiento de cuál era la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que él estaba buscando? ¿Qué era lo que Dios estaba pidiendo? De eso que se trata este tema. Entonces, cuando Dios le da esto a las personas, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 25 y 26. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 25 y 26. Miren lo que estas personas pueden hacer. Antes de pasar a otra, no sé si yo vi mal, pero alguien levanta la mano. No, yo estoy escuchando el boom, boom. Pensé que alguien ¿Alguien le levanta la mano? No. Ok. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 25 y 26. Amén. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giese? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte.
Él entonces le dijo, ¿no estabas también allí mi corazón? ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Hasta ahí. Hasta ahí. Capítulo 6, versículo 8 al 12. ¿De segunda Reyes? Sí. 8 al 12 dice: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Sí, Gabriel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oye eso. En el primer caso tenemos a Giesi. Nótese que en ningún momento dice que vino palabra de Jehová al profeta, sino que el Espíritu Santo le hace saber. Él tiene este don que le es revelado ciertas cosas. Cuando él habla con Giesi, le pregunta: ¿de dónde vienes, Giesi? Dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él le dice: no estaba mi corazón. Si un brujo estuviera escuchando eso, dice: bueno, esa es proyección astral. O sea, que él salió de su espíritu, salió de su cuerpo y fue allá y estaba mirando. Nada, es un conocimiento que viene del Espíritu Santo, que le da a entender qué estaba haciendo Giesi, sin que él lo mirara o lo viera. Pero se lo da a entender de tal manera de que Eliseo se ve ahí con Giesi. Él está mirando todo lo que está pasando, porque el Espíritu Santo se lo está pasando como una película, como una visión. Pero no solamente eso, le revela qué Giesi estaba pensando hacer con ese dinero. Giesi quería comprar vacas, quería comprar bueyes, quería comprar ovejas, quería tener una viña, quería comprar una casa. El hombre estaba pensando en grande. Y le dice Eliseo: es para ti tiempo de tener casa, viña, bueyes, animales, de tener siervos, siervas. Ah, pero mira, qué bien. Por tanto, la lepra en la pan se te pegará a ti. ¿Usted sabe lo que es? Y ahora, el rey de Siria, este hombre tiene consejo. Y usted sabe que cuando hacen un consejo de guerra, esto es a puerta cerrada. A puerta cerrada, él hace un consejo y dice: mire, nosotros estamos en guerra con el rey de Israel. Nosotros vamos a poner emboscada en este lugar y en este otro lugar, para que cuando el rey de Israel pase, le vamos a caer encima y lo vamos a derrotar. Y Eliseo, en su casa, lejos, cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra el rey de Siria, sabe lo que en esa reunión se está hablando. Él conoce, él sabe lo que se está hablando allí, y le manda a decir al rey de Israel: mira, no pase por tal y tal sitio, que el rey de Siria te tiene emboscada en ese lugar. Y el rey manda ciertos espías a ver, y efectivamente, mis hermanos,
El don de ciencia no es un don de adivinación. Esto no es a ver si usted la pega. Estamos hablando de algo certero. Estamos hablando de ciencia, algo que se puede observar y se puede comprobar su realidad, su credibilidad. Esto no es que yo tiro. El Señor me enseña que María, en una congregación grande, que tiene que haber, como somos latinos, tiene que haber varias Marías o varios Pedros. No, esto es así, está cierta. María Ogando está vestida con una falda de este y este color. Viene de tal parte de la familia de aquel. Usted está pasando por este y este problema. Es cierto y se puede comprobar. No es tirando a una aventura a ver a quién le cae. No. Cuando Eliseo le dice esto a Giesi, Giesi sabía que era verdad. Él sabía que era verdad. Eso es lo que estaba pensando. Nabucodonosor le dice a Daniel, sí, pero eso era. Eso fue lo que yo soñé. Cuando Dios te da una revelación a través de este don, eso no dice que a ver si la pego, a ver si es así. No, esto es algo seguro. Estamos hablando de una ciencia, un conocimiento dado por el Rey de Reyes, señores y señores, por su Espíritu Santo al creyente, al que posee el don. Y este conocimiento es algo fidedigno. Es algo que se puede usar. Es algo que usted lo puede expresar. Si es una palabra, un conocimiento que Dios le ha dado de su escritura. Una revelación que el Señor le ha dado. Vaya con los ojos cerrados que eso es así. ¿Por qué? Porque el don de ciencia no es una invención. Usted sabe que es un método científico, ¿verdad? Usted puede aplicar ese método a este don y lo va a encontrar que cabe perfectamente. Porque usted puede observar, usted puede escuchar lo que se dice y usted puede comprobarlo. Y eso es lo que Pablo le dice a los hermanos. Que cuando se encuentran personas, porque los dones de Dios no son una invención, son dones milagrosos, sí, pero son comprobables. Una sociedad se comprueba. Yo no sé cuál es el problema de los cristianos hoy en día. Que Dios me sanó, pero no quería ir al médico a comprobar qué fue lo que Dios hizo en ti. No quieren chequearse. No, el Señor la sanó y declárese sano. No es así, ¿no? No es así. Claro, porque si tú tienes la prueba en la mano, nadie puede refutar. Por ejemplo, a mí el Señor me sanó de un riñón. Ajá. Que no me drenaba, no tenía hidronefrosis, grado 4. Yo tengo pruebas de eso. Tiene la sonografía. Porque yo tengo sonografías que me habían hecho, todos los estudios que me habían hecho que comprobaban lo que yo estoy diciendo. Si alguien me refuta y me dice, ay, ¿cómo te sabes que yo tengo pruebas de las cosas que a mí me hicieron? Pero hay personas que Dios los sana de cosas, de enfermedades que es verdad que la tenían. Entonces, miren lo que pasa con el rey de Israel. El rey de Israel envía a hombre a ver. Él envió espías. ¿Estaba haciendo mal? No. Él envió a comprobar si la palabra que se le había dado. Y cuando fue, lo encontró así. Ellos no inventan, mi hermano. No es un invento, no es una mentira, no a ver si la pega. Esto es algo cierto, real, comprobable. Acuérdate también el episodio de cuando iba a llover, que el profeta mandó a su siervo, ¿verdad? Ve a ver que él hubiera podido decir, no vaya, sabemos que va a llover, pero ¿para qué no lo comprobara? Y mira que tú sabes que ese es don de fe. Y él fue a ver. Pero lo que te quiero decir es la comprobación de las cosas que tú dices y haces. Sí.
que no es inventando, porque ahora hay mucha gente que inventa muchas cosas y tú no sabes si creerlo o no, porque no hay una seguridad, porque si tan seguro tú estás, no hay miedo, mira, ve que yo voy a llover, pero no se ve, vuelve que, aunque sea hasta que ve una nubecita como la palma, ok, ahí es, va a llover. Pregunta ahora. Hemos visto que este don, un don maravilloso, a través de él Dios te da conocimiento en su palabra, en revelación, en visiones, ¿verdad? En cosas, en misterios escondidos. A través del don de ciencia Dios te lo revela. La pregunta es, los dones, ¿puedo yo activarlo cuando yo quiera? ¿Me revela Dios absolutamente todo? Si alguien viene y me dice, usted profeta, tiene que profetizarme, denme una palabra de Dios, profetiza. O es intérprete de lenguas y dice, ¿qué fue lo que dijo el hermano Lucio? Que yo lo voy hablando en lengua y usted es intérprete, dígame. O tiene el don de lengua, hable lengua y ore lengua. Active ese don. Lengua de fuego, actívense ahora. ¿Es así? No. ¿Por qué no? Porque Hasta que el Espíritu Santo una investidura del Espíritu Santo. No, pues te están hablando de que yo tengo el don. De que ya tenemos el don. Que Ah, ustedes porque tienen ya don. sabe que usted lo tiene. Ya tenemos el don. Y que le dice, tienes que saber lo que... Y la pregunta es, si yo que tengo el don, puedo activar el don, puedo usarlo cuando yo quiera. No, eso es cuando Dios quiere. por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No, porque dice ahí la palabra, dice que no pondrás a prueba a tu Dios. Si alguien te dice que, a ver, quiero verlo, quiero mirarlo, la palabra dice que no pondrás a prueba a tu Dios. Muy buen punto. Por ejemplo, No. por ejemplo, para tomarte lo que Lucy decía, imaginemos que la hermana Lucy tiene el don de interpretar lenguas. Ajá. Ella lo tiene y la iglesia lo sabe porque hemos visto que algunos hermanos han hablado en lengua y Lucy, usada por el Espíritu Santo, ha Interpretar. interpretado y ha dado testimonio espiritual nuestro que sí que es verdad. De repente, estamos en una manifestación y alguien habla en lengua, entonces Lucy Aguilar, tenemos mucho Lucio aquí, Lucy Aguilar se le acerca a Lucy y le dice, mire, dígame qué fue lo que dijo el hermano que estaba hablando en lengua, porque como usted tiene el don de interpretación, usted debe de saber. Tal vez se puede ir en ese porque le está pidiendo, porque ella no entendió, ¿va? Pero como dijo el hermano aquí, que como cuando Satanás le dice a Jesús, di que esas piedras se conviertan en pan, ahí no va a caer Jesús. Entonces, para concluir, entonces Lucy tiene todo el derecho de, si Dios no le permitió, le activó, la usó en ese momento, si ella no sabe qué sucedió, Lucy está en el derecho, aún teniendo el don de decirle, no, yo no sé, eso fue lo que acabamos de leer, que pasó con, ¿lo leímos? No. No lo leímos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Porque se activa, como dijo el maestro, es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queramos. Por mucho que yo interprete sueño, que Dios me haya dado a mí el don de interpretar sueño, si viene Jesús y me cuenta su sueño, puede ser que yo no sepa nada de lo que Él me está contando, porque Dios no me ha... Y por Hay ejemplo de eso. Y por eso hay hermanos que te dicen, vamos a orar por ese sueño. Y bueno, si Dios quiere, me revela y me dice, mira, lo que ese sueño, la interpretación es esto y esto. Pero no podemos jugar con algo si Dios no nos ha dado la confirmación. Okay. Porque eso de Dios siempre Vamos quiere que lo a la escritura a leer antes de usted seguir hablando. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió, 4:27, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. 4:27. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque Jehová la ha quitado de tus manos. Y Giezi se acercó y la quitó. Y Giezi le dijo, déjala, porque Jehová la ha quitado de tus manos.
porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Usted sabe quién está diciendo esto? El hombre que sabía en lo que estaba Giese. El hombre que le revela. El hombre que sabía lo que se decía en Siria. Y no sabía en ese momento. Sin embargo, en ese momento está frente a él la mujer. Y él sabe que hay un problema, pero Dios le ha encubierto, dice él. No le ha revelado qué es lo que está pasando con esa mujer. Daniel, si usted lee el libro de Daniel, sigue leyendo los demás libros, que era entendido en visiones, dice la Biblia, y en sueños. Tiene una visión acerca del final de los tiempos, y cuando le pregunta el ángel qué significa eso, el ángel le dice: cierra, sella el libro. Esa palabra está velada para el tiempo del fin. Nosotros hoy entendemos más acerca de esa profecía que Daniel, porque Daniel no entendió y no se le dio explicación. Y tenía el don. Tenía el don. Es más, Dios, burlándose de alguien, le dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay misterio que te sea oculto. Para dar a entender que Daniel era una persona tan amada, le dijo el ángel, que a él no se le velaba nada. Sin embargo, esa visión, Dios le dijo que la selle hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los dones son dados por el Espíritu. Y es para cumplir el propósito de Dios, no el mío. No el mío. Esto no es cuando yo quiera. Esto es cuando Dios quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere. Amén. Y dice la palabra claro, donde empezamos leyendo en 1 Corintios capítulo 12, que a este es dada por el Espíritu. El Espíritu es quien le da a la persona la palabra de sabiduría, o en este caso que estamos el día de hoy, la palabra de ciencia. El Espíritu es quien da la revelación. Daniel lo dijo, que Dios fue quien le dio a él la sabiduría, le dio la revelación. Es cuando Dios lo da, no es cuando nosotros queremos. Y usted ve a personas inventando, porque el pueblo pone mucha presión en los profetas, el pueblo pone mucha presión en los hombres de Dios, y usted lo ve inventando, de que dando profecía hueca, vacía de su propio corazón, dando palabras que Dios no ha mandado. Porque se cree que todo el tiempo el profeta tiene una palabra. Y no es así. Cuando usted se pone a leer la Biblia, entre una profecía y otra, pasaron hasta a veces 3 años, pasaron años, entre una profecía y otra, que Dios no habló nada, ni dijo nada del profeta. No le dijo nada. Y pasado ese tiempo, volvió y le habló. Y después volvió y le habló. Pero no era que todos los días Dios le hablaba. Nosotros lo leemos como que fue todos los días que Dios le estaba hablando, pero no es así. No es así. Entonces creemos que los dones, yo lo activo, yo lo uso, como ya yo lo tengo, cuando yo quiera, yo uso el don. No. Es según el propósito de Dios. ¿Son para beneficio de la iglesia? Sí, para beneficio de la iglesia. ¿Para edificar la iglesia? Sí. Pero según el propósito de Dios. Yo no puedo creer que yo soy el dueño y que yo lo uso como yo quiera. No, Señor. Eso es de Dios. Entonces un hombre que tenía el don de ciencia, que Dios le revelaba las cosas y era fino. Y ese hombre sabía lo que se decía miles de kilómetros de él. Pero viene una mujer a sus pies y él no sabe ni paja
de lo que está pasando. Y él lo dice claro, Dios no me ha revelado. No le dio vergüenza a él. Si Dios lo hubiera revelado, él hubiera sabido de lejos, le hubiera dicho, mira, la tsunamita viene porque se le murió su hijo. Ni siquiera espera que ella venga, vaya en el camino a encontrarla, porque ya sabe lo que va a pasar. Ya lo sabe. Pero él no sabía absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque él lo dice claro. Dios me lo ha encubierto, Dios no me lo ha revelado. A él no le dio vergüenza, a él no le dio pena, a él no le dio absolutamente nada. ¿Dejó de ser siervo de Dios por eso? No. Ah, no, varón, usted no está consagrado. Si usted estuviera consagrado, no dice la palabra de Dios que él estaba en pecado, ni que él no estaba consagrado. Sabrá Dios qué es lo que estaba haciendo él. Pero de que estaba en comunión con Dios, estaba en comunión con Dios. Porque él mismo se cuestiona, Jehová, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que piensa esta mujer? ¿Qué es lo que pasa? Cuando él la vio de lejos, la conoció y dijo, mira, ya viene la tsunamita, ve y pregúntale que si todo está bien. Porque él no sabía. Esta mujer viene, pero yo no sé a qué viene. Y yo estoy muy seguro que desde que Giesi salió, Eliseo comenzó a decir al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, esta mujer a qué viene, porque no es común. Yo siempre paso por su casa, pero yo no estoy pasando por su casa, ella está viniendo a la mía. Aquí pasa algo. Entonces comienza y ni siquiera así Dios le reveló. Es más, usted leyó lo que sucedió con el hijo. Todo lo que tuvo que hacer para que El hijo volviera a la vida. volviera a la vida. ¿Por falta de consagración? No. No. Porque Dios hace como Él quiere. Entonces, ¿tenemos ciencia? Sí. ¿Lo sabemos todo? No. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos para edificar la iglesia, para cumplir con su propósito. ¿Puedo utilizar los dones como a mí me venga y me regalara? No. No. Esto se activa cuando el Espíritu Santo quiere. Y puede que sea en la iglesia o fuera de aquí. Pero cuando Dios me da ese conocimiento, se queda conmigo. Y hay cosas que yo puedo hacer porque ya conozco, ¿verdad? Porque ya sé. No tengo que preguntar, no tengo que cuestionar, yo ya sé. Y puedo hacerla porque conozco. Pero hay otras que necesito que el Espíritu me inspire. Mis hermanos, es un don maravilloso. Este es un don maravilloso. ¿Por qué? Porque me da un mayor conocimiento de la palabra de Dios, en donde tenemos un mundo iletrado en cuanto a la palabra de Dios se refiere. La gente hoy en día no estudia la palabra de Dios. Y lo que la estudia, para entenderlo hace. ¿Usted sabe cuántos errores, cuánta herejía? En ningún otro momento de la historia ha habido tantas herejías y tantos errores como en la actualidad. Y hoy en día los pastores están en problemas. Es necesario este don. ¿Por qué digo que los pastores están en problemas? Porque hay 10,000 pastores en las redes y todo el mundo tiene acceso a ellos. Y en esas redes usted oye lo bueno y lo malo. Y si usted no tiene un conocimiento de la palabra, rápidamente es arrastrado por aquí y por allá. Y cuando usted viene a darse cuenta, usted no sabe ni siquiera en qué usted cree, porque ya ha escuchado tantas cosas. Y hay personas que han empezado como pentecostales, terminan en bautistas, después anabautistas, después se van a reformados, después se van a testigos de Jehová y se van a mormones, terminan en los adventistas del séptimo día y en toda parte bailan. Y al final, usted no sabe ni siquiera en qué creer. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento de todo y una mezcla de todas esas cosas. Pero cuando usted tiene un conocimiento profundo
de las verdades de Dios. No dado por el estudio. No que no hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que leer la palabra de Dios. El mismo Daniel, cuando ve que se está cumpliendo el tiempo, dice que fue a buscar al profeta Jeremías para ver cuál era el cumplimiento del tiempo de la desolación de Israel. El tiempo que Israel iba a estar en el exilio. Y él leyó en el libro. Es decir, que hay que leer, hay que estudiar. Pero qué bueno cuando lo hacemos bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Que lo que tengo me fue dado por el Espíritu. No me fue dado por sabiduría de hombre, ni por experiencia de hombre, sino que el Espíritu Santo habló a mí. Él me enseñó. Eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque Él es el maestro de maestros. Él fue quien inspiró las Escrituras. ¿Quién sabe mejor lo que significa las Escrituras que Él? Nadie, ningún hombre. Él es el que sabe por qué Él lo dijo, para quién lo dijo, para qué, cuál es el propósito, todo lo conocemos. Y a través de ese don de ciencia, eso puede estar a nuestra casa. Pero ¿cuántas otras cosas? ¿Cuántos otros conocimientos el Señor me puede dar? En mi empleo, me puede enseñar computadora, me puede enseñar arquitectura, me puede enseñar cuántas otras cosas el don de ciencia me trae. No nos pensemos solamente, no, revelación, que ya vimos por la palabra de Dios que hay otras muchas cosas según el propósito de Dios, donde Dios me puede dar el conocimiento. Hermano Luz. Yo pienso así, mire, pastor, como dice el versículo que leímos en 1 Corintios, ¿verdad? Que unos da dones de sabiduría, a otros dones de maestro, otros de diversos dones. Entonces, pienso yo que ya cada uno quizás tenemos un don y no lo hemos descubierto. Pienso yo, ¿verdad? Porque yo voy a mencionar algo. Cuando yo era pequeño, yo me recuerdo que desde que era un pequeño me decían cantar. Pero yo llegué a 18 años y yo no. Y no sé cómo alguien quizás me escuchó y me dice, mira, aquí necesitamos a alguien que cante y yo veo que vos cantás. Así fue como yo descubrí eso. Yo no veía, pues no sabía. Entonces digo yo que quizás cada quien ya tenemos el don que no lo hemos descubierto. Como cuando Daniel, ese sueño que le interpretó a Nabucodonosor es un tremendo, porque imagínense que le dijo todo lo que él había soñado y sin contárselo, porque ahí habían de todo, pues, astrólogos, habían sabios, pero nadie dio ninguna, porque dijo, y el que no me lo diga, va a morir. Y mire, y eso es algo, nadie se atrevió a decir nada, pero quien le dio la revelación fue Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. También. Entonces, digo yo, Esa misma parte, esa última que usted acaba de mencionar, esa es la que nosotros los cristianos tenemos que utilizar. La revelación de Dios, orarle a Dios. amén. Y los talentos naturales son diferentes a los talentos del Espíritu Santo, o sea, los dones del Espíritu Santo. Hay personas que por naturaleza Dios le ha dado algo, pero lo que estamos hablando del don del Espíritu es algo, no voy a utilizar la palabra, pero sobrenatural. Va más allá de los talentos naturales. Entonces hay personas que como talento natural son entendidos, son sabios, son sagaces. Pero lo que da el don excede a lo que ellos tienen. Excede eso. Es un don milagroso, es un don sobrenatural. Sí, porque ahí dice que le da sabiduría a los sabios. Entonces, Amén. Y ciencia a los entendidos. Pero ¿qué persona, por más sabio que sea, si no está viendo la transmisión, va a saber lo que aquí se está hablando? Si no está aquí. Nadie.
¿Qué persona, por más sabio que sea, va a tener conocimiento en tantas ramas sin haberla estudiado siquiera? Simplemente un día vino el Espíritu Santo sobre él y tiene conocimiento de sastrería, de diseño, de planos, de construcción, de arquitectura, de ingeniería, de todo eso tiene conocimiento. De joyería, de perfumería, de todo eso tiene conocimiento. Sin estudiar. Como estaba diciendo la pastora, ¿verdad? Que si la Lucy le pregunta a la hermana Lucy también, que le interprete qué es lo que habló alguien en lengua, no lo va a hacer en el momento, porque tiene que ella primero orar a Dios para que Dios le dé la revelación. Si Dios no quiere usarla en ese momento, porque Dios no la quiere usar, amén. Dios no la va a usar en eso. Entonces la persona que está hablando en lengua tiene que entender que tiene que bajar la voz y hablar entre ellos y Dios, porque es algo que, bueno, cuando demos el don de lengua, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Pero nosotros tenemos que orar para que el Señor nos diga acerca de nuestros dones, lo que Él ha puesto en nosotros. Daniel sabía lo que Dios había puesto en él. Daniel no tenía duda. Él no va en ningún momento a preguntarle a Dios. Él es quien escribe el libro y él sabe lo que Dios le dio a cada uno de ellos. Entonces, esa relación tenemos que tener con Dios. Pero te digo acerca de esto porque si usted se da cuenta, el don de ciencia que tenía Eliseo no es el mismo de Daniel. No es el mismo de Bezalel y Aholiab. Son diferentes. Entonces Dios me ha dado un don de ciencia, pero ¿en qué rama? ¿O en qué ciencia? ¿O en qué conocimiento Dios ha puesto en mí? Decía un predicador que a él lo asaltaron y le dieron un tiro, le destruyeron parte del cerebro, tuvieron que sacarse, dice él, Dios me dejó simplemente parte del cerebro para yo hablar del Evangelio, nada más. Yo no puedo hablar de absolutamente nada más. En su testimonio él dice, para eso fue que Dios me dejó vivo. Y la parte del cerebro que tengo es simplemente para eso, para predicar la palabra de Dios. Yo no puedo trabajar en ninguna otra cosa y precisamente no trabajo. Está dedicado simplemente a la obra del Señor. Entonces uno tiene que asegurarse con Dios. Sí, hay que prestar atención a lo que ciertos hermanos digan, pero hay que tener cuidado con eso. Porque si usted no se ha dado cuenta, el día de hoy, a todo el mundo le está profetizando profeta. Tú eres un profeta de Dios, tú eres un esto de Dios, tú eres aquí de Dios, tú eres aquí de Dios. ¿Y por qué todo el mundo es profeta? Había un tiempo que todo el mundo era evangelista y un montón de gente se enganchaba a evangelista sin tener el ministerio. No era para eso que Dios lo quería. Y todo el tiempo, ahora es todo el mundo es profeta. Y apóstol. Y hay muchos que se lo están trayendo. Muchos se lo están trayendo. ¿Y qué hay de los dones de servicio? Dios no está llamando a nadie para servir en su iglesia. Dios no está llamando a nadie para hacer un bien. A nadie. ¿Y qué está pasando con los demás dones entonces? Y Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hablan todo en lengua? Porque eso es lo que se está viendo hoy en día. Todo el mundo habla en lengua. Y los demás dones, ¿qué pasa con estos dones? Yo no lo estoy viendo. ¿Dónde está la palabra de sabiduría? ¿Dónde está el don de sabiduría? ¿Dónde está el don de ciencia? Que son tan necesarios. Son maravillosos esos dones. ¿Dónde están? La gente no quiere eso. No, yo quiero hablar en lengua. ¿Para qué? Solamente por hablar en lengua. Porque mira eso, no, yo quiero decir misterios en el Señor en otro lenguaje.
pero este da misterio del Señor en tu lenguaje. Te enseña la palabra del Señor, te habla la palabra del Señor con una mayor profundidad. No solamente que la mujer tsunamita, que Eliseo pasaba por su casa y simplemente te da la historia y no te dice más nada. No, se va más adentro. Te explican cosas que normalmente tú te quedas como que, ¿y de dónde el hermano? Como un hermano en la iglesia de Punta Gorda, que él es agricultor. Cuando ese hermano le escucharon hablando acerca de sembrar la semilla, la palabra del sembrador, y ese hermano comenzó a hablar acerca de los diferentes terrenos, la diferente tierra, las diferentes semillas que se dan en esos terrenos, cuándo hay que sembrar, en qué temporada hay que sembrar esto, otro, y dio una cátedra de siembra que todo el mundo se quedó. Y le estoy hablando de un hermano que no sabe mucho de letra. No sabe mucho de letra. Pero un conocimiento que le ha dado el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ustedes tenían algo. Recordar algo que usted dijo la semana pasada, que los dones vienen con la investidura del poder de Dios. Ajá. Entonces no podemos estar examinándonos qué don yo tengo si primero no buscamos, anhelamos y estamos seguros que hemos sido investidos, porque tenemos que empezar por el número 1. ¿Entienden? Porque ponernos a preguntar, cuando usted está diciendo cuándo es que te van a dar algo, si tú no estás preparado, si yo te digo que te voy a regalar algo, pero que venga como un bolso, y tú no tienes el bolso, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Dónde lo vas a echar? ¿Entiendes? Y tocante a lo Y el que... hermano no lo puede llevar. Exacto, y tocante a lo que dijo el hermano Lucio, ahí se muestra el amor de Dios. Y que Dios no hace disparate, como uno dice. Dios ama tanto al ser humano, que no importa si tú eres o no eres cristiano, el Señor te hizo a su imagen, a su semejanza, y a cada ser humano el Señor, en su misericordia y su amor, le dio una habilidad, un talento natural. Y por eso usted ve que usted tiene su hijo y usted nota, por ejemplo, Bethany, nosotros sabemos que ella tiene el talento para dibujar, porque dibuja bastante. Y para bien. escribir. Lo hace perfectamente, como si ella una cosa increíble, como los pintores y eso, ella te hace un letrero o algo preciosísimo, nosotros, porque yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer, No. y mucha gente no lo puede hacer, entonces uno dice, wow, usted nota que su hijo canta, wow, y qué voz que tú tienes, te das cuenta que Dios le dio ese talento para cantar, y un sinnúmero de cosas que niños pequeñitos, yo tengo un sobrino que de pequeñito, él le destapaba el radio, el abanico, las cosas, la mamá escondida y volvía y lo armaba, porque tiene ese talento Era la Lucy. para arreglar cosas. La Y Lucy usted ve pequeña era radiotécnico. Y exacto. para aprender instrumentos Y musicales. de repente la mamá ve a la niña que decora mejor que ella. No, los muebles si van aquí, el color de la cortina, y tú dices, ¿dónde está la muchachita aprendió? Porque tiene ese diseño, viene con ella, que eso es lo bueno de Dios. Entonces, pero de lo que estamos hablando, No es una inclinación porque, por ejemplo, el natural. hermano Lucio, él tiene un talento, tiene ese talento, ¿verdad? Ahora, ese talento, cuando tú vienes a Dios, es una cosa terrible, porque ahí el Señor comienza a hacer cosas con eso que Él te dio de allá atrás. Y surgen muchísimas cosas con eso que el Señor le dio. Pero Dios ama al ser humano y lo manda al mundo. Es como que Dios te manda alistado para que tú... Exacto. Para que tú hagas algo. Pero esto viene con el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, que todos tenemos que buscar, porque es la investidura de poder para el servicio. No es lo mismo cantar por naturaleza que cantar por la unción de Dios, o sea, bajo la unción de Dios. ¿Me explico? Cuando hablan acerca de David, se dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a la persona que conocían a David, que lo habían escuchado cantar, que él tocaba bien, pero que Dios estaba con él. Amén. Y cuando David tocaba, la unción, el Espíritu Santo de Dios que estaba en él, se manifestaba a través de su música, de manera que el demonio que tenía Saúl se calmaba.
se sujetaba. No estoy diciendo que canto, no estoy diciendo que lo reprendía. Estoy hablando simplemente de la música. Porque los únicos que ignoramos que la música en sí tiene espíritu somos nosotros los cristianos. La gente del mundo no. Ellos saben lo que causa la música sin siquiera la palabra. Entonces usted se da cuenta de eso, de que cuando yo canto y ahora canto bajo la unción, estoy ungido, estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, ahora cuando yo canto, la gente siente contrición, la gente siente paz, tranquilidad, la gente va a Dios, la gente adora a Dios. No que están pensando en que ahora sí yo voy a chupar el cuerpo. No, no. Están pensando no en amargarse, sino que están pensando en venir a los pies del Señor. Amén. Y para eso el Señor nos da dones, para eso el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, para que tengamos poder. Para todo lo que vamos a hacer, lo hagamos con ese poder, con esa gracia, con esa potencia. Amén. Bien. Por eso que hay que buscar esto, para que no seamos ahí debiluchos, no, sino con poder. Pongámonos en pie. Vamos a pedir a la pastora que esté orando, despidiendo en oración. Padre Celestial, te damos gracias a esta hora por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y permitirnos disfrutar, oh Dios, de tu palabra, oh Jehová. Muchas gracias te damos. Gracias por este estudio. Realmente estamos agradecidos, Señor, por tú darnos este manjar, hablarnos, Señor, y nosotros poder nadar en tu palabra y descubrir cosas y saber cosas. Muchas gracias, Señor. Qué bueno tú eres. Permite que cada uno de nosotros, Señor, tú hagas nacer ese deseo, esa hambre de querer todo lo que tú nos puedas dar, oh Jehová, en abundancia, así como tú diste a todos estos hijos tuyos muchas cosas, en muchas cosas, Señor, así tú lo puedas hacer con nosotros. Muchas gracias te damos. Sigue bendiciendo a nuestro pastor y dándole la sabiduría necesaria para llegarlo conforme a tu palabra, que seas tú quien revele, oh Dios, a él la verdad que hay allí encerrada. Muchas gracias, Señor. Gracias por los hermanos que estamos en este lugar, los que no pudieron venir. También te lo presentamos a ellos para que le bendiga, oh Señor, y sigue con nosotros, sigue ayudándonos, sigue fortaleciéndonos, Señor. Ayúdanos que haya deseo de alimentarnos de tu palabra, oh Jehová, y de comer en abundancia, ya que tú tienes de todo para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Señor. Vamos a nuestros hogares pidiéndote que nos ayude, guárdanos. Sí, Guárdanos, Señor, a mantener la comunión contigo. Gracias. Oh Jehová, mantenernos, Señor, orando, velando al Gloria a enemigo. Dios. Y que el domingo, cuando podamos nuevamente volver a reunirnos, si es tu voluntad, oh Señor, que tu Espíritu Santo sea notorio en nosotros, que en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, nos mantengamos en comunión. Amén. Sigamos, oh Dios, alimentándonos de ti. Sí, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación unida de su Santo Espíritu, pueda reposar sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Tengan todos muy buenas noches. A los que nos ven a través de Facebook, que el Señor les bendiga, que puedan tener una muy buena noche. Que duerman bien. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los que están conectados ahí en Maryland.